ya, hermanos, ¿qué fue? El domingo pasado, ¿verdad? El tema 1. Y hoy vamos a ver el tema número 2. La serie se titula La Salvación. Y si es tan amable, vaya conmigo a Hechos 3:19. Hechos 3:19, gloria al Señor. Bienvenidos todos. Es nuestra costumbre leer acá en la congregación puestos en pie. Si usted, por favor, nos coopera con eso, un minutito. Gloria al Señor. Hechos 3:19. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar. Padre Santo, te pido, Señor, que me ayudes en este momento para hablar tu palabra, Señor, a tu pueblo. Quizás este es uno de los sermones más importantes que podremos oír en toda nuestra vida, porque es un llamado a la salvación. Te pido, Señor, que nos des gracia para hablar esta palabra, porque no podemos jugar con la salvación de las almas. Necesitamos apegarnos y ser fieles a tu palabra, Señor. Te ruego en este momento, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, el tema se titula La conversión. Vimos el domingo pasado el tema de la elección. Y el día de hoy, el tema número 2 es la conversión. El día de hoy, hermanos, estaremos aclarando una serie de conceptos bíblicos que dentro de la mayor parte de las iglesias son bastante trillados, pero se han hecho algunas encuestas, hermanos, a los cristianos que profesan un cristianismo desde hace muchos años, y lamentablemente se ha descubierto que algunos de los términos que vamos a ver el día de hoy, muchos cristianos no saben qué significan. Y es extraño porque estos elementos que veremos el día de hoy es el proceso, son los elementos, son los medios por los que el Señor decide completar la salvación de las personas. La semana pasada hablamos acerca de la elección y aprendimos, hermanos, que la elección soberana del Señor que hizo en la eternidad pasada por las almas fue algo de su soberanía y de su voluntad soberana, en donde nosotros no tuvimos nada que ver. No éramos buenos ni merecíamos dicha elección, pero a esa elección le siguen una serie de cosas y de elementos que provocan que esa salvación se haga efectiva. No es solamente la elección y automáticamente todos son salvos. Hay un proceso. ¿Okay? La conversión, la palabra conversión en el ámbito cristiano significa básicamente algo bien sencillo pero bien poderoso. Significa volverse. Eso es lo que la palabra conversión significa. Implica estar caminando en una dirección y hacer un stop, un alto, y regresarte. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted quizás sale de la casa y descubre que se le olvidó algo. Y usted sabe que no puede irse sin ese algo porque es indispensable para usted. Y tiene que volverse, tiene que regresarse. Amén. La conversión implica estar caminando hacia el pecado
detenerte y volverte hacia Cristo. Implica darle la espalda al pecado y caminar hacia Jesús. O sea, cuando tú no eres convertido, tú le estás dando la espalda a Jesús y estás caminando hacia el pecado. Ahora, algunos podrían decir acá, no, pastor, fíjese que yo no era tan malo antes de convertirme. Pero de acuerdo a la Biblia dice que no hay ni aún uno bueno. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. O sea que todos, antes de convertirnos, estábamos caminando hacia el pecado y le habíamos dado la espalda a Cristo. Para ponérselo en palabras un poco más sencillas, la conversión de un alma, de una persona, es una acción de volverse del pecado en arrepentimiento genuino y acudir a Cristo en fe salvadora. Aquí ya mencioné dos elementos que el día de hoy vamos a explicar a la luz de la palabra: arrepentimiento y fe salvadora. Son términos muy trillados en la iglesia cristiana, pero muchas personas no saben cuando hablamos de arrepentimiento, regeneración, nuevo nacimiento, fe salvadora. Dicen, bueno, ¿por qué hay tantos elementos en la salvación? El día de hoy este sermón consistirá, hermanos, más o menos en ubicar en una línea de tiempo o en un timeline, para los que quizás tengan problemas con la expresión línea de tiempo, cómo sucede la conversión de una persona, y vamos a ubicar en qué momento se ubica cada uno de estos elementos. ¿Qué es cada uno de ellos? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es después? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ese será el propósito el día de hoy. Y el primer elemento con el que vamos a comenzar el día de hoy, hermanos, es el llamamiento de los creyentes. Romanos 8:30, por favor. Romanos 8:30. Este es el primer elemento, escuche, que estaremos analizando. Obviamente la semana pasada analizamos la elección, pero ¿qué sigue después de la elección? Después de la elección, ¿la salvación es automática? No, hay una serie de cosas. Romanos 8:30 dice lo siguiente: y a los que predestinó, palabra que ya estudiamos el domingo pasado, los que quieran ver el tema está en internet, se llama la elección. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No nos detendremos en la palabra predestinó, pues ya la estudiamos lo más que pudimos, aunque nunca va a ser lo suficientemente exhaustivo. Le aseguro que si volviéramos a hablar de la elección, volveríamos a aprender más cosas, más versículos que la apoyan, más elementos que nos llevarían a un mejor entendimiento. Pero hoy nos vamos a saltar a la segunda palabra, la palabra llamó. ¿Qué es el llamamiento de los creyentes? Teológicamente, el llamamiento de los creyentes, hermanos, es una doctrina y necesitamos entenderla si es que queremos estar mejor preparados en lo que es las doctrinas de la salvación. El llamamiento de los creyentes se analiza o se estudia desde dos aspectos. En primer lugar, el llamamiento externo o general. Y en segundo lugar, el llamamiento interno o eficaz. El llamamiento externo o general es la predicación general del evangelio a toda criatura. Y a Dios le ha placido hacerlo por medio de la proclamación humana. Es decir, Dios decidió que el llamamiento general de los creyentes a la salvación fuese por medio de la proclamación humana. Y el llamamiento general es general, para todos. Eso incluye a las personas que rechazarán dicho llamado. Todos los que hoy estamos convertidos, un día oímos el llamamiento general, es decir, oímos la predicación del evangelio. Pero hay un llamamiento que se llama llamamiento interno o eficaz, ese es el número 2. Y este llamamiento, hermanos, escuche, es un acto por medio del cual Dios el Padre, usando la proclamación humana del evangelio, es decir, a los expositores y predicadores del evangelio, por medio de este llamamiento eficaz, Dios hace una convocatoria especial a que las personas acudan a Él
de tal manera que cuando oyen este llamamiento eficaz, responden en fe salvadora. Esta es la razón por la que cuando se predica el evangelio en un lugar, todos pueden oír el llamamiento general, la predicación audible del predicador, pero solo algunos reciben el llamamiento interno o eficaz a la conversión. Y la respuesta de ellos es una respuesta en fe salvadora. Yo sé que todos estos términos nos pueden causar un poco de conflicto y enredarnos, porque yo entiendo que aquí hay muchas personas que no están muy empapados de las doctrinas de la salvación. Lo que yo no entiendo es, ¿cómo somos cristianos convertidos si no entendemos la salvación? Esa es una buena pregunta. Eso será lo que el día de hoy vamos a aclarar, estas doctrinas. ¿Ok? Escuche, entonces, todos los que nos hemos convertido al Señor es porque Dios hizo un llamamiento general por medio de la predicación del evangelio, pero los elegidos por Dios nos hizo un llamamiento eficaz. Significa que Dios se encargó Él mismo de asegurarse que nosotros respondiéramos eficazmente a esta proclamación del evangelio. Vamos a ver tres aspectos del llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? ¿Cuáles son los elementos del llamamiento eficaz? Y veremos algunos ejemplos. Escuche, en primer lugar, el llamamiento eficaz es una convocatoria con poder. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, escuche, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el llamamiento eficaz no es un simple llamamiento humano, en donde la persona te está predicando y tú decides convertirte por la predicación de esta persona. No, la persona es el medio, pero la razón por la que la respuesta de tu parte es con fe salvadora es porque el llamamiento eficaz en una forma interna y por medio del Espíritu Santo lo está haciendo el Señor. Es una convocatoria con poder, es una convocatoria irresistible. Las personas experimentan lo que es la conversión en este momento, porque algo cambia dentro de ellos. Para darle una ilustración más o menos del mundo material, si usted sabe que su hijo está caminando por la oscuridad y usted sabe que está rumbo a un precipicio, que le faltan pocos metros para llegar a ese precipicio donde se le va a provocar la muerte, usted le hace un llamado a su hijo con tal autoridad y es una convocatoria con tanto énfasis que la respuesta de su hijo sería detenerse y voltear por lo grave de la situación por la que está pasando. Usted le dice, detente, estás camino a un precipicio. La respuesta a este llamamiento sería una respuesta eficaz y efectiva que el hijo tendría que atender. Porque es un llamamiento eficaz, es un llamamiento con autoridad, es una convocatoria con poder. Nosotros, hermanos, antes de nacer de nuevo, nosotros estábamos en las tinieblas. Nos gustaban las cosas de las tinieblas, nos gustaba la idolatría, nos gustaba el pecado, nos gustaba el mundo. Habían cosas tan obvias que no tenían ningún propósito, pero las hacíamos. ¿Cuántos de ustedes no anduvieron cargando algún ídolo mudo en sus hombros? O tenían uno en su mesa y se le arrodillaban, era de yeso, de madera, qué sé yo, una pintura. Y fíjese cómo estábamos en las tinieblas de pensar que ese ídolo nos oía o que nos podía responder o que tenía poder. ¿Cómo es posible que una persona pueda ser movido de las tinieblas a la luz? Eso es un llamamiento poderoso de parte de Dios. Solo Dios puede quitar la venda de nuestros ojos. El llamamiento eficaz es un llamamiento al reino y a la gloria del Señor. Primera de Tesalonicenses 2:12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Cómo debe de andar un cristiano, hermano? Como es digno de Dios.
¿Ok? Debemos, siempre que usted haga algo, usted diga, ¿en qué glorifica esto al Señor? ¿En qué glorifica esto al Señor? Cuando usted esté siendo tentado, ¿ok? Porque dice que nos llamó a su reino y a su gloria. Antes estábamos bajo el reino y el imperio del adversario, del enemigo. No podemos seguir actuando como si estuviéramos bajo el reino de Satanás. Ahora nosotros hemos sido llamados a su luz admirable. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra persona debe reflejar al Señor que nosotros profesamos. Es un llamado a ser de Jesucristo, Romanos 1:6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El llamamiento eficaz es un llamamiento tan poderoso que Dios se encarga de que los pecadores no desairen este llamamiento. Porque si o no que sería, hermano, de una forma blasfema que los pecadores tuvieran el poder de rechazar al ungido, de rechazar al Mesías. El Padre se encarga que sus elegidos, escuche, sus elegidos, de acuerdo al mensaje que vimos la semana pasada, no pueden resistir al llamado eficaz. No pueden resistir al llamado eficaz, porque nos está llamando a su reino, a su gloria, nos está llamando a ser de Jesucristo. Vamos al verso 7, ahí mismo en Romanos 1:7. ¿A qué más nos está llamando el Señor? Nos está, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, diga conmigo, santos. Santos. El Señor no lo llamó a usted para que usted siga siendo un blasfemo, un irreverente, un desobediente, un grosero, que cuando se enoja empieza a maldecir a las personas, un amargado, que cuando, hermano, está de malas, arrasa con todo mundo que se le atraviesa. Dios le está llamando a usted a ser santo. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La predestinación significa que ahora puedo vivir como yo quiera porque fui elegido desde la eternidad pasada. No, la predestinación significa que ahora debo de vivir en santidad porque fui elegido sin merecerlo. Algunos entienden esta doctrina como salvo, siempre salvo. Usted está equivocado. Esta doctrina significa que cada vez aborreces más el pecado y cada vez amas más la santificación. ¿Sabe cuál es el problema hoy día? El problema hoy día es que tenemos la iglesia llena de moralistas religiosos no nacidos de nuevo. El moralista religioso es el que trata de ser lo mejor que pueda, pero para sus fines personales. Hoy dejaré de beber porque eso es malo, pudre el hígado. Hoy dejaré de fumar porque eso da cáncer. No diré malas palabras porque eso me hace ver mal ante la sociedad. Al contrario, yo seré culto. Es lo primero que los cristianos cuando se convierten y nacen de nuevo de verdad dejan. Pero ¿eso significa que una persona es de verdad convertido y nacido de nuevo? No, eso lo pueden hacer también los incrédulos. Los incrédulos también pueden dejar de tomar, también pueden dejar de fumar, también pueden tener un lenguaje culto y refinado donde no usan groserías. Muchas personas vienen a la iglesia solo para usar a Dios, a ver qué puedo sacar de Dios, qué es lo que Dios me puede dar a mí. Pero pocos en realidad han decidido vivir una vida en santidad que agrade a Dios. Dice una anécdota que una vez un granjero en un reino tuvo una cosecha muy buena de vegetales y juntó los mejores vegetales de su cosecha y se los llevó al rey. Y cuando el rey recibió al granjero que traía estos vegetales, miró la sinceridad de este hombre. Lo vio que vino sin malicia, sin buscar nada a cambio, sincero, por amor a su rey. Y cuenta la anécdota que cuando el rey analizó el corazón de este hombre y el hombre ya se iba, el rey lo llamó y le dijo: ven, mira, yo tengo un terreno junto a tus terrenos, te lo regalo, quiero que lo cultives, que sigas cultivando este tipo de vegetales que tú cultivas. Uno de los cortesanos del rey que estaba ahí estaba observando la escena y dijo: si por unos vegetales le di un terreno, ¿qué no me dará si yo le puedo dar algo mejor? Era un ganadero que criaba caballos. Se fue a su finca y trajo uno de los caballos más hermosos de su establo y se lo trajo al rey. Y el rey lo analizó,
estudió su corazón y le dijo gracias, pero no le dio nada, lo despidió. Cuando iba avanzando en unos pasos, este hombre, el rey lo llamó y le dijo: ven, ¿sabes por qué al granjero le di un terreno por unos vegetales y a ti no te di nada por ese hermoso caballo que me acabas de regalar? Porque el granjero me regaló los vegetales a mí, por amor a mí. Tú me regalaste a mí el caballo a mí, por amor a ti. Por amor a ti, porque tú estás buscando un interés, tú estás buscando algo a cambio. Muchas personas creen que pueden usar a Dios. Aquí hay muchos sentados el día de hoy que creen que pueden usar a Dios. No dejemos de ser cristianos, porque si dejamos de ser cristianos nos va a ir mal. No, mejor sigamos en la iglesia, porque si nos vamos de la iglesia, yo sé que vamos a caer en las garras del pecado y del mundo, y nuestra vida va a ser peor que antes. Mucha gente está aquí en la iglesia solo por puro interés de ver qué puede obtener de Dios, cuando en realidad Dios nos ha llamado a ser santos, a ser apartados para Él. Basta de seguir engañando al Señor, hermanos. ¿Sabe qué? En algunas cosas, algunas religiones tienen razón. Los musulmanes, cuando le hablan a alguien más, dicen: o conviértete o muérete. El Señor está harto de hipocresía, hermanos, de gente no convertida fingiendo aquí en este lugar, que cuando dan la espalda y se van en su casa hacen lo que quieren cuando nadie los mira. El Señor hizo un llamado a sus elegidos a ser santos. O eres santo o no eres de Él. Y la santidad no es algo que cueste, la santidad no es una carga, la santidad es un anhelo para los que hemos nacido del Señor. Mucha gente hipócrita dice: ¿para qué voy a estar en la iglesia si veo esto, si veo aquello? Yo no cambio porque a mí no me ayudan, porque a mí no me ponen atención. Me iré a otra iglesia para ver si en otra iglesia sí me ayudan. El problema está en tu corazón, el problema eres tú. Hay un llamamiento eficaz que Dios te ha hecho. Si tú no eres, no lo has recibido. Fíjese los elementos que debe contener este llamamiento eficaz. Debe de contener una explicación de la salvación, porque es que si tú no has entendido qué es la salvación, tú no te puedes llamar cristiano. Romanos 3:23. Cuando tú decidiste venir al Señor y nacer de nuevo, tú debiste haber entendido estos versículos que te voy a leer. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, estábamos perdidos, lejos del Señor, ajenos a sus promesas. Ese es el mensaje que nos debió de haber convertido a nosotros. Entender que lo que merecíamos era, como dice Romanos 6:23, vaya ahí conmigo: porque la paga del pecado es muerte. ¿Más qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie se puede convertir si no entiende estas verdades, si estas verdades no simbran lo más profundo de su corazón. Entender que eras un pecador y que estabas camino a la perdición, y que el único que te podía salvar era Jesús por medio de su sacrificio en la cruz. Romanos 5:8. Escucha: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está la información. Pastor, yo sé esos versículos de memoria. No es suficiente. Hay muchos que saben estos versículos de memoria, pero después de entender esto, debe de haber un arrepentimiento. Debe de haber un arrepentimiento. Y aquí es donde entramos a hablar del arrepentimiento, que lo veremos poco a poco conforme avancemos. Porque Dios está haciendo un llamado, Cristo está haciendo un llamado a la salvación. Pastor, pero si ya fui predestinado. Sí, pero es que al Señor le plació que por medio de la predicación Él te llamaría al arrepentimiento. Mateo 11:28, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas,
¿Qué dice el Señor? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estamos atendiendo un llamamiento que nos traslada, hermanos, de las tinieblas a la luz. Un llamamiento que nos traslada del reino de Satanás al reino de su Hijo amado. Que nos llama de ser pecadores a ser santos. No podemos seguir siendo iguales. Debe de haber una respuesta en nosotros hacia dicho llamamiento. ¿Por qué? Porque dicho llamamiento nos está dando promesas de perdón, de vida eterna. Juan 6:37. Todo aquel que el Padre me da, dice el Hijo, escuche, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Veamos algunos ejemplos de lo que es el llamamiento eficaz, porque estamos solamente en el punto 1, hermanos. Son como 4 puntos y estamos en el llamamiento eficaz, el llamamiento de los creyentes. Veamos un ejemplo, Juan 16:10, para que usted entienda, ¿qué es eso del llamamiento eficaz? Dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué dice el Señor? Oirán mi voz. ¿Por qué? Porque son de Él. Porque el Padre se las ha entregado a Él. Aquí no se trata de que tú medio oyes o medio un día oyes y otro día no oyes. Un día te emocionas y otro día vives como se te pega la gana. Aquí o oyes el mensaje o no lo oyes. Porque Jesús no está diciendo yo tendré. Jesús dice yo tengo, son mías. Esta gente estaba predestinada a ser de Él. Y por medio del llamamiento del Evangelio, esta gente atendería el llamamiento con una respuesta en fe y arrepentimiento. Veamos otro ejemplo, Hechos 18:10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor le está hablando a Pablo. Pablo está recién llegado a Corinto. En Corinto no hay ni un cristiano, nadie es cristiano en Corinto. Está lleno de templos paganos en el contexto cultural, contexto histórico. Corinto era una de las ciudades más paganas de Grecia. Habían 1200 prostitutas, 1200 sacerdotisas prostitutas que buscaban hombres por las calles, por las noches, como parte de los rituales de esos templos en Corinto. Y el Señor le dice a Pablo, allí, dentro de ese montón de inconversos, yo tengo un pueblo. ¿Cómo entiende usted eso? Eso se debe entender a la luz del llamamiento eficaz, en el sentido de que Dios llamaría por medio de la predicación de Pablo de una forma tan poderosa a sus elegidos que ellos responderían en fe y en arrepentimiento al mensaje de la predicación. Seguimos avanzando. ¿Qué es la conversión? No podemos convertirnos sin la regeneración. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es la regeneración. La regeneración es un acto mediante el cual Dios imparte vida espiritual nueva al que estaba muerto en el pecado, en sus delitos. Eso es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Vamos a ver algunos aspectos de la regeneración. Número 1, la regeneración es obra de Dios de principio a fin. Esto significa que en el proceso de regeneración, el creyente o el pecador tiene una participación pasiva. En la regeneración usted no tuvo nada que ver. La regeneración es algo que Dios hace de principio a fin. Juan 1:13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el que nace de nuevo no tiene nada que ver en su nuevo nacimiento. No es algo que él decidió. Dice que no nace ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. Más o menos, para darle una analogía,
tiene que ver con el nacimiento natural. ¿Quién de ustedes pidió ser concebido? Nadie. Nuestros padres nos concibieron, ¿no? Nos engendraron. Y luego, ¿quién de ustedes pidió nacer? Ninguno de nosotros pedimos nacer. En el diseño de Dios para el vientre de la madre diseñó que un momento determinado llegara al alumbramiento y naciéramos. De la misma forma, el nuevo nacimiento no es algo que usted planificó, no es algo que usted dijo, no, yo lo que necesito es nacer de nuevo. Voy a nacer de nuevo y de esa forma pues podré evitar el castigo eterno. No. Es algo que es un misterio. El nuevo nacimiento es un misterio, es algo secreto que Dios gesta de una forma soberana en una persona. Vayamos a 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién es el que hace nacer de nuevo a una persona? Es el Padre, es Dios, por decisión soberana y absoluta. Ahora aquí vamos a resolver una duda. ¿Qué es primero, el llamamiento eficaz o el nuevo nacimiento? ¿Qué es primero, el llamamiento eficaz o el nuevo nacimiento? El llamamiento eficaz dijimos que es una convocatoria con poder de parte del Evangelio, por medio del Evangelio, para que respondamos en fe salvadora y en arrepentimiento. Pero ¿cómo puede responder si está muerto? No puede responder a ese llamamiento. Por eso es que primero es la regeneración. Fíjese entonces cómo vamos aquí en el proceso. El llamamiento general es la predicación general del Evangelio para todos. Cuando usted está oyendo el llamamiento general del Evangelio para todos y es una persona elegida, el Espíritu Santo viene a la persona y la persona nace de nuevo, ¿ok? Nace de nuevo. Justo en ese momento, es algo casi simultáneo. Justo en el momento que la persona nace de nuevo, oye el llamamiento eficaz y entonces responde en fe y arrepentimiento al llamamiento eficaz. No hay forma de responder al llamamiento eficaz del Evangelio si se está muerto. Por eso es que primero es la regeneración, primero es el nuevo nacimiento. Siento informarles a muchos de ustedes el día de hoy que a la luz de este mensaje muchos de ustedes no son convertidos. No son convertidos. Porque vamos a avanzar y conforme avancemos vamos a ver que no es algo, el nuevo nacimiento no es algo que tú puedas fingir. Por eso hay mucha gente que está batallando con ser cristiano por años, porque no es, y él está aferrándose a querer ser. Y los que somos nacidos de nuevo no estamos batallando con nada. Para nosotros es un deleite amar, honrar, servir a Dios, leer su palabra, doblar rodillas. En ningún momento es una carga. Pero para los que no son convertidos y nacidos de nuevo, esto es como un suplicio. Pasan por etapas de depresión, pasan por etapas de soledad, de angustia. Los problemas matrimoniales los absorben. De repente les dan ganas de reaccionar como la esposa de Job, que dijo: maldice a Dios y muérete. Sus emociones los traicionan. Pasan por periodos en que vienen y cantan y están contentos y felices. Y pastor, yo quiero servir, ir al discipulado. Y luego viene una etapa de desierto, un valle de sombra, de muerte en su vida, de depresión, de desolación, en donde dicen: ya no quiero seguir en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no son hijos de Dios. Porque el nuevo nacimiento no es algo que tú puedas fingir. Santiago 1:18. Escuche. Él, ¿quién él? Dios. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Aquí está lo que yo les decía, que el nuevo nacimiento, que la regeneración y el llamamiento eficaz es casi simultáneo. Es algo que se da así. Nace de nuevo, inmediatamente oye el llamamiento eficaz. Para darle un ejemplo, si una persona está muerta y se le está hablando, no escucha, ¿verdad? Porque está muerta. Por más que usted le diga: por favor, levántate, está muerto. Pero ¿qué pasaría si en ese momento en que se le está hablando resucita y oye? Eso es la regeneración. La regeneración es resucitarnos espiritualmente y volver a la vida para que podamos ser salvos. Y en ese momento el Señor nos dice: yo te amo,
Yo di a mi hijo por ti en la cruz del Calvario. Y en ese momento, eso ya lo habías oído antes muchas veces, pero en ese momento tiene sentido que eres un pecador. Y comienza a ver en ti, vamos a llegar ahí más adelante, ese anhelo por Él. Es un deseo, como Jeremías lo describió, que era un fuego que consumía sus huesos. Y él dijo, traté de resistirlo, pero no pude. La regeneración es un misterio. El punto 1 dijimos que es algo de Dios de principio a fin. Que le quede claro que usted no tiene nada que ver en el nuevo nacimiento. Número 2, es un misterio. ¿Ok? Esto significa que para nosotros es algo misterioso que no podemos entender. ¿Cómo es posible que yo estaba muerto espiritualmente, pero ahora estoy vivo espiritualmente? Jesús lo explicó de esta manera en Juan 3, 7 al 8. Escuche, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El misterio del nuevo nacimiento, Jesús lo comparó con el comportamiento del viento, el cual uno de repente sabe que las hojas de los árboles se están moviendo y de repente se mueven para allá y de repente se mueven para acá y tú no entiendes el viento ni de dónde viene ni de dónde va. El nuevo nacimiento es de esa forma también. Tú no entiendes cómo una persona que su vida estaba viciada a lo malo, al pecado, de repente ahora es otra. Es otra, que ahora todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ama a Dios, ama su palabra, tiene hambre por Dios, por servir a Dios, por honrar a Dios. El nuevo nacimiento es un misterio. La regeneración también, escuche, es instantánea. Ese es el aspecto número 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el nuevo nacimiento no es un proceso, como algunos creen. Bueno, a ver, entre más yo aprenda, más voy a ir naciendo de nuevo. Ya tengo muchos años en la iglesia, tengo 10, por lo tanto yo pienso que ya me falta poco para nacer de nuevo. No, el nuevo nacimiento no es un proceso que toma un tiempo. El nuevo nacimiento es un instante, es un evento súbito. Es decir, la persona pasa de estar muerto espiritualmente en un instante a estar vivo espiritualmente al instante siguiente. Efesios 2:1. Porque nada sirve, lo que yo digo no vale ni tiene autoridad si la Biblia no lo respalda. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida por medio del llamamiento eficaz, nos resucitó, oímos su llamamiento. Le voy a dar unos ejemplos para que usted entienda a qué me refiero cuando digo que el nuevo llamamiento, el nuevo nacimiento es algo instantáneo. ¿Okay? Porque algunos podrían decir, pastor, pero yo conozco algunos niños que desde niños estuvieron en el evangelio, crecieron en el evangelio, nunca fueron al mundo y pues ellos nacieron de nuevo en un proceso, ahora tienen frutos cristianos, se le ve inmediatamente que son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Aunque estos niños hayan estado por muchos años en el evangelio, tú no supiste en qué momento nacieron de nuevo. Pero no puedes asumir que porque el proceso que han llevado ha sido de años, su nuevo nacimiento tomó años. No, en algún momento de su vida, de forma misteriosa y soberana, ellos nacieron de nuevo. Nosotros no podemos identificar ese momento exacto, pero en algún momento ellos nacieron de nuevo. Sin embargo, en un ejemplo número 2, puede haber conversiones más dramáticas. Hay conversiones muy dramáticas de personas que pasan de ser incrédulos, de ser maldicientes, blasfemos, a ser creyentes en unos pocos días. Es más, en unas pocas horas o en unos minutos. Pero aunque el rango de tiempo sea minutos, no se puede discernir exactamente en qué momento nacieron de nuevo. Es algo instantáneo que no se puede calcular. Pero el corazón de la persona fue cambiado. El corazón de piedra fue quitado y fue puesto un corazón de carne. El amor por el mundo, el deleite y la vanagloria de la vida es cambiada ahora por el amor a Dios, a su palabra. La regeneración, en el punto 4, es antes que la fe salvadora. ¿Ok? La regeneración es antes que la fe salvadora, porque usted no puede responder en fe si está muerto. Primero tiene que ser vivificado. ¿Ok?
Entonces, fíjese, hermano, aquí quiero que le quede claro este punto, porque este punto me interesa, porque si hay alguien que se va a nacer de nuevo y se va a convertir por soberanía de Dios, va a ser oyendo este sermón. Si la gente no se convierte oyendo este sermón, pues ya no hay nada que podamos hacer. Simplemente es algo que Dios no ha decidido en este momento o en este tiempo. Si hay alguien que oyendo la palabra, hermano, sigue viviendo en pecado y desagradando a Dios, no hay nada que hacer. Luego vienen y le echan la culpa al pastor. No, yo estoy así por culpa del pastor. No, usted es el que necesita nacer de nuevo. Obviamente es por acto soberano del Señor. Según 1 Corintios 2:14. Escuche, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que está muerta espiritualmente no puede responder en fe, porque es natural. Lo del espíritu para él es locura. Él no entiende esas cosas. Esta es la razón por la que cuando se le evangeliza a alguien y Dios no ha decidido que nazca de nuevo, esas personas comienzan a decirte: no, pero ¿cómo es posible? ¿A qué vas allí a perder tu tiempo? Porque no disciernen, no pueden entender las cosas que son del espíritu. Y 5, la quinta característica de la regeneración, y pasamos al punto que sigue. Escuche, la regeneración genuina, cada vez que digo regeneración, si a usted se le complica mucho, tradúzcalo como nuevo nacimiento, es lo mismo. La regeneración genuina trae resultados. La primera, no practica más el pecado. El que ha nacido de nuevo genuinamente tiene dentro de sí mismo una semilla, y esa semilla no le permite deleitarse en el pecado. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué? Y no puede pecar. Ahora, no puede pecar, aquí entienda lo que no puede pecar y tener paz. No es que no puede, sí puede. El cristiano falla, el cristiano peca, una mirada, una palabra, de repente te enojas, te exaltas y contestas de mala manera, claro, sin decir obscenidades. A veces eres rudo, eres duro. Pero ¿qué pasa? No puedes pecar o practicar el pecado y tener paz en ti. ¿Por qué? Lea la última parte. Porque es nacido de Dios. El nacido de nuevo en la regeneración recibe una semilla. Fíjese la analogía, la palabra simiente significa semilla. Fíjese la analogía. ¿Qué contiene una semilla, hermano? Cuando la semilla se siembra, en primer lugar se siembra porque la semilla está viva, ¿sí o no? Hay una esperanza de que esa semilla está viva. Usted no puede sembrar una semilla si usted dice: no, esta semilla está muerta. Ya perdió la información genética que debería de tener para que produzca un fruto. No sembraría una semilla así. No soy muy docto en la materia eso de las semillas, pero yo creo que hay semillas que de repente son descalificadas porque no tienen vida. ¿Ok? En segundo lugar, se espera de esa semilla que produzca ¿qué? Un fruto. Un fruto. Usted no siembra una semilla solamente por hobby. Aunque sea un árbol, lo que usted espera es sombra, o una rama para poner un columpio, si es que no es un árbol fructífero. Pero con algún propósito se siembra una semilla. Entonces fíjese lo que se espera de un nacido de nuevo. Se espera que la vida de Dios esté en él. Y se espera que los frutos dignos de arrepentimiento estén en él. Que se note que ha sido regenerado. Que ha pasado de estar muerto en el pecado a estar vivo ahora en Dios. Que ha pasado de ser una persona reducida a nada por el pecado a ser una persona que crece espiritualmente como la semilla que al nacer crece. Y que se espera también que sus frutos sean visibles. Escuche, si tus pecados son más visibles que tus frutos, tú no eres hijo de Dios. Tus frutos deben de ser más visibles que tus pecados. Es decir, cuando alguien piensa en ti, lo primero que debe de pensar como hijo de Dios es paciente, no maldice por muy enojado que esté, no es envidioso, le cuentas que te está yendo bien y te dice: qué bueno, me alegro por ti. No es una persona malintencionada que te va a usar con sus propósitos mezquinos. Es decir, escucha,
Cuando una persona piensa en ti, deben de resaltar más tus frutos cristianos que tu carne, que tu maldad, que tu envidia, que tu mezquindad, que tu tacañez. Eso significa que eres un regenerado. Se sembró una semilla en ti, esa semilla tiene la vida de Dios, nace en ti, comienza a dar fruto en ti. Pero si cuando alguien piensa en ti, oye hermano, ¿te acuerdas del hermano fulano y la hermana sutana? La chismosa. O el hermano ese amargado. O el hermano que le di a arreglar mi carro y nunca me lo arregló y no me devolvió el dinero que le pagué. O la señora aquella mandona que le pega a su marido. O sea, si cuando la gente piensa en ti, lo primero que se le empieza a venir son esas escenas de ti, eso es lo que tú estás proyectando a los demás. ¿Qué pensaría alguien si uno le habla de Cristo? Fíjese que Cristo tiene muchos enemigos. Los ateos son enemigos de Él. Los científicos evolucionistas son enemigos de Él. La gente de otras religiones son enemigos de Él. Pero ¿sabe qué? Pocos se atreven a hablar mal de Él. Dicen, no, ese era un gran maestro. Hay una reverencia, un respeto. No, ese era un gran profeta. No, era un iluminado, dicen otras religiones. ¿Por qué? Los escribas y los fariseos y los saduceos lo aborrecían. La luz de él brillaba tanto que hacía ver sus obras de maldad y decían, ¿en qué lo podemos atrapar para poderlo matar? Debemos de brillar la luz de Dios en nuestra vida. No sé, hermano, o sea, ¿tú estás dispuesto a seguir así? ¿Estás dispuesto a seguir viviendo un cristianismo tan falso? En donde aquí nos engañas a todos, pero en tu casa tus hijos, tu esposa, tu familia te tienen en un concepto pésimo, de irresponsable, de vulgar, de grosero, de mediocre, de interesado, de ventajoso. ¿Sabe qué? Si ese fuera mi caso, yo preferiría irme al mundo. ¿Para qué estar fingiendo, mintiendo? ¿Qué gano? Eso es hipocresía. Y no estoy diciendo con esto que ya no vengas y que te vayas al mundo, aunque unos son bien obedientes. Ay, gracias Señor, qué sermón tan padre. Pero escuche, hermano, yo entiendo que aquí hay gente nueva, unos más tiernos en la fe, otros que apenas están oyendo el llamado general, que aún no han sido ni regenerados por la soberanía de Dios, lo serán en su momento. Pero hay unos falsos que pretenden ser y no son, y eso es lo que molesta. Eso es lo que enfurece. Eso es lo que dijo Pablo. Yo no les digo que se salgan del mundo, pues sería imposible salirse del mundo, pero con el que se dice ser hermano y no lo es. Ese es el problema. Saca tus cartas sobre la mesa y di, no soy. No nos tengas en zozobra si eres o no eres. Porque después cuando vengamos y te juzguemos como hermano, esperando de ti los frutos y digas, ¿por qué esperan de mí frutos? Tú tienes la culpa por no ser claro con nosotros. No es nuestra culpa juzgarte. Es bíblico juzgar a los hermanos de la iglesia. Pablo se enojó con los corintios y les dijo, debían de haber juzgado ya al tal malhechor que tienen ahí entre ustedes. Pero tú te enojas, ¿por qué me juzgan? Porque estamos esperando frutos, porque tú estás fingiendo una conversión. El nacido de nuevo no practica el pecado. Su obediencia es a Dios, su obediencia es marcada a su palabra, todo el mundo lo ve. Hay una obediencia marcada en él. Inmediatamente dicen, no, ese no lo hemos agarrado todavía en nada. Porque uno de los requisitos para que nosotros seamos ministros es ser irreprensibles. Y eso significa que no hay por donde te agarren aunque te busquen. ¿Somos perfectos? No, solo Dios es perfecto. Pero por lo menos cuando fallamos tenemos una actitud de arrepentimiento, de humillación, de sometimiento ante Dios. El nacido de nuevo practica la justicia. Primera de Juan 2:29. Escuche, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es decir, no solamente aborrece el pecado y se aleja del pecado, sino que también se acerca a la justicia. No trata de ser bueno por cuestiones morales. Yo no estoy tratando de ser bueno aquí por cuestiones morales. Yo estoy tratando de ser santo por amor y por temor a Dios.
Cada acción que yo hago para glorificar al Señor no es para agradarle a usted, es porque temo al Señor. Es porque sé que Él me está mirando en todo tiempo. Es porque sé que su mirada no es quitada de mí ni por un segundo. ¿Sabe cuál es el problema con la gente? La gente quiere fingir una santidad delante de los hombres. Yo sé que este mensaje a muchos no les está gustando, pero ¿sabe qué? Yo prefiero que usted no me aplauda. Es más, ni me aplaudan nunca. Yo no merezco el aplauso de nadie, pero prefiero que Dios se agrade con lo que se está hablando. Esos mensajes donde a cada rato interrumpen con aplausos, a mí me cae mal. Sí, no sé si ha visto, hay mensajes, hermano, que son 50 aplausos en 30 minutos de sermón. Cada aplauso duró, hermano, 10 segundos. La total de la predicación fueron 7 minutos. Y si algunos se van, pues ni modo, hermanos. ¿Qué es la fe salvadora? Dijimos que la fe salvadora, hermanos, viene después de la regeneración. Escuche una definición. La fe salvadora es una confianza en Cristo Jesús. Escuche estas definiciones porque es importante que lo entienda. Fe salvadora es una confianza en Cristo Jesús, entendiendo que es una persona, o sea, que Jesús es una persona, entendiendo que es Dios, entendiendo que está vivo y que me está oyendo y que me está viendo. Y entonces yo deposito mi confianza para perdón de pecados y para vida eterna. Eso es fe salvadora. Implica conocer el evangelio por medio de la predicación. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, Dios ha decidido que por medio de la predicación del evangelio haya una respuesta salvadora. Obviamente primero viene la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. Es increíble. Este misterio, cuando yo lo entendí, me hizo una gratitud a Dios. Una gratitud. O sea, yo no era nada bueno y Él decidió regenerarme para que yo pudiera responder a su llamamiento eficaz en fe salvadora. ¿Por qué? Porque la fe salvadora no la puede producir el corazón humano. Por eso es que Dios la tiene que dar. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? ¿De qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, no hay forma de responder en fe salvadora si no es recibida de parte de Dios. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. El diablo sabe mucha Biblia y no deja de vivir como diablo. Mucha gente que sabe, hermano, y lo que no saben lo inventan, pero viven como el diablo. Aparte del conocimiento hay que tener confianza. Confianza en Él. Juan 3:2. Veamos un ejemplo de que el conocimiento no es suficiente. Mire, Nicodemo tenía conocimiento. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo era bastante entendido y conocía bastante, pero cuando Jesús le explicó el nuevo nacimiento, él no entendió, porque no es suficiente el conocimiento. Hay que depositar tu confianza en Él. Veamos otro ejemplo, Hechos 26:27. Hechos 26:27 y 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le está preguntando Pablo. Yo sé que crees, le dijo Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa conocía, pero no confiaba en Cristo. Y se debe de depender de Jesús para salvación. Se debe depender de Él para salvación. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, cuando oímos el mensaje eficaz,
viene la regeneración, oímos el mensaje eficaz, respondemos en fe salvadora. Es todo este proceso: conocimiento, confianza, dependencia en que Él nos puede salvar. En que Él nos puede salvar. Y por último vamos a hablar del arrepentimiento y con esto cerramos. Definición. Escuche lo que es el arrepentimiento. Es una tristeza sentida de corazón, por causa del pecado, la cual te lleva a renunciar al pecado y crea un propósito sincero de alejarse de él y de caminar en obediencia a Cristo. O sea, cuando somos regenerados, respondemos en fe salvadora, pero junto con la fe salvadora viene el arrepentimiento. Escuche, la fe salvadora y el arrepentimiento son como gemelos. Ellos siempre van juntos, siempre. ¿Okay? Cuando una persona es regenerada, inmediatamente responde en fe salvadora, es decir, confianza en que Cristo me puede dar vida eterna y perdonarme mis pecados, e inmediatamente arrepentimiento, es decir, dejar el pecado. Si una persona no deja el pecado, no ha sido regenerado. Esa es la respuesta bíblica. El arrepentimiento genera que cuando entendemos el pecado, porque Dios muestra el pecado, nos volvemos en fe al Señor para salvación. De hecho, Martín Lutero decía que gracias a que Dios nos muestra el pecado después de ser regenerados. Porque él decía que si el Señor nos mostrara la gravedad de nuestro pecado antes de ser regenerados, nos volveríamos locos. No sé si lo alcanzó a entender. O sea, si tú estando muerto en el pecado, Dios te mostrara la gravedad del pecado, tu reacción sería: ¿y ahora qué hago con el pecado? Pero Dios es tan lleno de gracia que Él te muestra la gravedad del pecado cuando eres regenerado, te lo muestra. Y entonces tú tienes la esperanza de que Jesús te perdonará el pecado. Porque si tú alcanzaras a entender las dimensiones del pecado, a Martín Lutero le pasó eso, que él era atormentado constantemente por el pecado. Porque él decía: yo no entiendo cómo un Dios justo puede justificar a los pecadores. Que será un tema de esta serie y no quiero abundar mucho en la justificación. Pero él dijo que cuando por fin nació de nuevo, porque verdad, él dijo: nací de nuevo, al leer la carta de los Romanos en algunos capítulos, y dio gracias de entender ahora la gravedad del pecado. Él era muy atormentado porque él sentía que no merecía la justificación de Dios, porque no entendía la justificación. Hasta que entendió que la justificación era por méritos de Cristo y no por méritos personales. Veamos cómo enseña la palabra este punto, hermanos, del arrepentimiento. 2 Corintios 7, 9 al 10. Dice: ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Solo la tristeza por el pecado produce arrepentimiento. ¿Y cuándo recibes y entiendes esa tristeza por el pecado? Cuando eres regenerado. Vuelves a la vida espiritual y dices: mi caso es grave. Pero ¿qué pasa? Viene el llamado eficaz del evangelio, y ese llamado eficaz te hace responder en fe salvadora, depositando toda tu confianza que su sacrificio es suficiente, y luego el arrepentimiento genera en ti aborrecer el pecado. Porque, hermanos, llorar no es arrepentimiento. Mire lo que le pasó a Esaú, Hebreos 12:7. Algunos creen: bueno, si lloro, hago un show, pues ya los hermanos van a decir: wow, qué ungido, qué espiritual. Hebreos 12:17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas.
O sea, llorar no es señal de arrepentimiento. Usted puede estar triste porque debe los biles. Sí, hay mucha gente que va a llorar a la iglesia. No, arrepentimiento, hermano, es dejar el pecado. Si a ti te gusta tener relaciones ilícitas, adulterar, fornicar, engañar a tu pareja, tomar, usar drogas, maldecir, andas en la sensualidad buscando por ahí a ver con quién engañas a tu pareja, todos esos pecados son los que debes dejar. Hay gente que llora por temporadas y hace sus devociones de ir unos domingos a la iglesia, después se va y se revuelca en el lodo y regresa y pega otras lloradas. Mire lo que le pasó a Esaú. Lloró y procuró con lágrimas, dice, pero ya no. ¿Sabe qué he aprendido en los años de ministerio, hermano? Que la gente que más show hace en la iglesia son los más falsos. No, de verdad. Yo sé que esa frase le sonó chocante, pero tengo 10 años pastoreando la iglesia. Y en los 10 años he aprendido que el que hace más show externo, gritazón, llorazón y brincadera y corredera, son los peores. Y he aprendido que hay gente que está así, mire en su asiento, ay Señor, ayúdame Padre, adorando, meditando en la adoración, meditando en la palabra. Y salen con un mensaje de aquí, como este mensaje que estamos oyendo. Dice que cuando oyeron a Pedro, dice que se compugió su corazón. Sientes como que te lo están aplastando. Y aunque eres mucho mejor, entre comillas, que el que anda lleno de pecado, tú te sientes, ay Señor, me falta mucho. Me falta mucho, Señor. Porque tú te estás comparando con un Dios santo. Santo, santo. No es malo tener emociones, Dios nos dio emociones. Lo malo es ser emocionista en extremo. Ve que hay una diferencia. Las emociones están ahí, sí, pero hay que controlarlas. Hay que ver los frutos de la persona. Conclusión. Voy a leer solamente unas declaraciones finales. Escuche, el arrepentimiento genuino y la fe salvadora, dice Wayne Grudem, que es como una moneda donde en una cara está la fe salvadora y en la otra cara está el arrepentimiento, es decir, van juntos. Yo les decía a ustedes que son como gemelos, ¿sí? Fe salvadora y arrepentimiento. Ahora escucha, arrepentimiento genuino, no remordimiento de la carne. Ay, hay hombres que le pegan a la mujer y le remuerde. Ay, estoy bien remordido. No, arrepiéntete que eres un pecador. Que son dos cosas completamente diferentes. El remordimiento es algo que le da a la gente que está en la cárcel. Le dice, ay, sí, me arrepiento de hacerlo. Lo sueltan y salen y matan a otros 3. Escuche, usted nunca puede separar la fe salvadora y el arrepentimiento. Nunca. Eso es grave error. ¿Por qué? Porque si tú separas la fe salvadora y el arrepentimiento, tú estás diciendo que tú confías en Jesús en fe para salvación, pero que no caminas en arrepentimiento haciéndolo tu Señor. Y son dos cosas diferentes. O sea, tú quieres a Jesús como Salvador. Ay, me arrepiento, Jesús, pero sigues viviendo en el pecado. No, es confío en ti en fe salvadora, eres mi Salvador y vivo sometido a ti y me arrepiento porque eres mi Señor. Es decir, voy a hacer lo que dice tu palabra. Son dos cosas diferentes. Si practicas el pecado, Jesús no es tu Señor ni tu Salvador. Todo el proceso que has iniciado hace años es un fraude tuyo y tarde o temprano Dios lo descubrirá. Nos podrás engañar a nosotros, pero a Dios no. Escuche lo que dice el religioso. El religioso piensa así: obedezco, por lo tanto seré aceptado. Hay mucha gente que cree que todavía estamos en una religión de obras. Sí, obedecemos, pero escuche cómo piensa el convertido. El convertido piensa así, el convertido piensa, soy aceptado, por lo tanto obedezco. El religioso cree que por medio de sus obras va a obtener las bendiciones del Señor. El convertido tiene las bendiciones del Señor porque ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales, por lo tanto obedece. Hay un conflicto con las obras. La gente no sabe dónde poner las obras. Pastor, pero la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Le voy a poner una ilustración
que espero que esta ilustración le ayude. Imagínense que la salvación, hermano, es un árbol. ¿Ok? La salvación es un árbol. Las obras, ¿ok?, de la salvación son el fruto del árbol, no la raíz. La raíz del árbol se llama gracia. ¿Ok? Gracia. Pero se espera que ese árbol crezca y dé ¿qué? Fruto. Entonces, las obras no generan la salvación, porque la raíz genera al árbol, ¿verdad? La raíz genera al árbol. Las obras no generan la salvación. Las obras son el producto de la salvación. ¿Le quedó claro? ¿Okay? Son el producto de la salvación. Es imposible que un cristiano no tenga obras. Si un cristiano no tiene obras, entonces su fe es vana. Ha fingido el proceso de conversión. No es nacido de nuevo, no ha sido regenerado. Entonces terminemos con la línea de tiempo. Ahí está, la línea de tiempo. Escuche cómo es la conversión. Este es todo el proceso por el que tú tienes que pasar si es que eres convertido. Elección, mensaje de la semana pasada. Llamado general, es decir, oyes el evangelio en forma general. ¿Ok? Pero el llamado general, elección 1, más llamado general, más regeneración y llamado eficaz. Esos van juntos, son simultáneos. Regeneración y llamado eficaz. Ahorita los explico. Más fe salvadora y arrepentimiento, que dijimos que son gemelos o es una moneda de dos caras donde no puede ir uno sin otro, igual ¿a qué? A conversión. Ese fue el tema del día de hoy, conversión, la conversión. ¿Qué es la elección? Un llamado de la eternidad pasada que Dios hizo a los suyos. Ponme la lámina, por favor, de vuelta. Llamado general, la predicación del evangelio a toda criatura, incluyendo ¿quiénes? Incluyendo a quienes lo rechazarán. Más regeneración, nuevo nacimiento. Estabas muerto en pecado y delito, pero eras escogido, Dios te resucita por medio de su Espíritu Santo. ¿Oyes qué? El llamado eficaz. El llamado eficaz es el llamamiento a la salvación. Respondes en fe salvadora, es decir, depositas tu confianza en que Jesús te puede perdonar tus pecados y darte vida eterna, y en arrepentimiento dejando el pecado. Y entonces sucede eso, la conversión. ¿Cuántos habían entendido la conversión así antes? Quizás pocos, porque pocas personas de verdad han sido expuestos a un entendimiento de lo que son las doctrinas de la salvación. Pero las doctrinas de la salvación son la base del cristianismo. Yo no entiendo por qué las hemos tenido mal por décadas. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un evangelio de pura emocionalismo. ¿Cuántas citas vimos hoy? Si me pueden ayudarnos de multimedia, como 32, 33 citas. ¿Sí? Venimos a estudiar la palabra de Dios. No vine yo aquí, hermanos, a contarles bromas, chistes, ni a perder el tiempo. Venimos a ser edificados por la palabra. Y yo prefiero, hermano, la aprobación de Dios y no la aprobación de usted. Final de cuentas, yo lo único que estoy haciendo es salir, mire, de mi responsabilidad de predicar el evangelio. Amén. Oramos.